Bueno, gente, bienvenidos a este siguiente video de lo que es conjugación de números complejos. Vamos a demostrar y vamos a mostrar también gráficamente el conjugado de la suma y también, de paso, el conjugado de la resta. Bien, la propiedad que tenemos es la siguiente, ¿sí? Pongamos aquí el caso para la suma. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice la siguiente. Sean dos complejos, o sea, sean Z y W pertenecientes a los números complejos, la propiedad me dice que el conjugado de la suma entre Z y W es igual a la suma de los dos conjugados. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que la operación de conjugación es distributiva respecto a la suma de números complejos. Bien, la demostración es bastante simple y después vamos a ver, por lo menos para la suma, cómo se la aprecia gráficamente. Entonces, pongamos aquí sean Z igual a A más BI y sea W igual a C más DI. Entonces, para hacer la demostración partimos del miembro de la izquierda, Z más W conjugado. Entonces, reemplazamos y ¿qué me quedaría? Me queda A más BI más C más DI y todo esto lo tengo que conjugar. Bueno, es bastante simple porque aquí voy a agrupar, no haría falta poner paréntesis, pero los pongamos para que se vean bien las partes. Yo, si aquí conmuto un poquito, tengo A más C, que eso sería la parte real de la suma, más, y acá sacando un factor común, me quedaría B más D, todo esto por I, que el B más D sería la parte imaginaria de la suma entre Z y W. Y a todo esto lo tengo que conjugar. Luego la operación de conjugación, por como hemos visto, cambia el signo de la parte imaginaria, o sea, este más lo convierte en menos. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Le dejemos el paréntesis, A más C menos B más D por I. Y si lo sigo abajo y ya comienzo a separar los paréntesis, me queda A más C menos B por I menos D por I. Este paso quizás innecesario, podría haber conmutado directamente aquí, pero lo hagamos ahora. Me queda A menos BI, este es Z conjugado, más C menos DI, ese de ahí es W conjugado. Entonces, esto es el conjugado de Z y esto es el conjugado, perdón, de W, dando como resultado que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados Z conjugado más W conjugado. Esto aquí, según queda demostrado. Y básicamente, ¿por qué esta propiedad es válida? Porque como vimos en el video anterior, la conjugación termina siendo una transformación de reflexión. Vamos a ver más adelante en la materia, pero básicamente la operación de conjugación es una transformación lineal. Y como es una transformación lineal, da lo mismo sumar primero, que sería esto, da lo mismo sumar primero y luego transformarlo, es decir, luego conjugarlo, que transformar primero cada uno y luego sumarlos. Eso producto de que es una transformación lineal de reflexión. Pero no entremos tanto en detalle con eso ahora. Lo veamos gráficamente, por lo menos para lo que es la suma. La resta va a ser análogo para lo que es gráficamente, pero lo voy a demostrar después de mostrarles un poquito el gráfico, ¿sí? Gráficamente tenemos esto, y nosotros al complejo, dado que se lo estoy presentando como una transformación de reflexión, lo podríamos interpretar como un vector cuyo origen está en el origen de coordenadas y cuyo extremo está en el complejo en cuestión. Por ejemplo, aquí tengo el complejo Z, y fíjense que le he marcado el vector asociado al complejo en cuestión, ¿sí? Ahí tenemos el complejo Z. Tengo el complejo W aquí, lo ubiquemos en alguna parte, y la suma de complejos se puede y efectivamente termina siendo, ¿sí?, la suma vectorial de estos dos vectores, es decir, se suman mediante regla del paralelogramo. Fíjense que si pongo aquí el resultado de la suma, observen, tengo 1 más 3, 4, 3 más 1, 4, y si yo lo muevo a otra parte,
hace exactamente lo mismo. 1 más 3, 4, 3 más 2, 5, con los que tenemos aquí al costadito. Y fíjense que se están sumando como un paralelogramo. Este segmento de aquí es paralelo al vector rosa, mientras que este segmento de arriba, acá a la izquierda, es paralelo al vector celeste. La suma gráficamente la puedo observar como la diagonal del paralelogramo que va desde el origen de coordenadas hasta el vértice opuesto en el paralelogramo. Siempre que tengo eso, fíjense, se están sumando de esa manera, ¿sí? Los estamos sumando entonces de esa forma. Ahora, fíjense que cómo sería el proceso de conjugación. Saquemos un ratito este y este. Si yo conjugo el resultado conjugado me quedaría 5 menos 4i. Fíjense, lo coloco aquí. Se fue un poquito de la vista, pero ahí está, fíjense. Ahí tengo el resultado de la conjugación. Básicamente lo que hice aquí fue sumarlos primero. Dejé el verde y luego lo he conjugado, ¿sí? Los hemos sumado primero y luego lo he conjugado. O sea, hice lo que está más hacia la izquierda. Ahora veamos gráficamente, porque lo hemos demostrado de forma analítica, que da lo mismo conjugar primero que luego sumarlos. Bueno, entonces hacemos eso. Acá tengo el complejo Z, aquí tengo el complejo W, ¿sí? Lo puedo cambiar si quieren. El proceso de conjugación que hace Z conjugado me lo refleja respecto al eje horizontal, o sea, al eje de la recta real. Lo deja ahí abajo. Yo lo muevo, ya lo vimos en el video anterior, tiene ese efecto. Y W conjugado, me queda esto de aquí. Fíjense que es el mismo esquema como si estuviese espejado respecto al eje horizontal, al eje de los reales puros. Entonces, si yo sumo los dos vectores que están abajo, o sea, los dos conjugados, obtengo como resultado eso. Y si se fijan, si pongo la suma arriba, es exactamente lo mismo porque por construcción es el mismo paralelogramo, pero espejado respecto al eje de abscisas, espejado respecto al eje horizontal. O sea que pueden ver que da lo mismo sumarlos primero, lo que sería obtener el verde, y después espejarlo, después conjugarlo, que espejar el rosa y el celeste, conjugar el rosa y el celeste, y luego sumarlos. Fíjense que no importa dónde los ubique, siempre vamos a tener el mismo efecto, ¿sí? Esto para lo que es el conjugado de la suma. Se podría armar el esquema gráfico para el conjugado de la resta, no lo vamos a hacer, es la misma idea, pero sí la vamos a demostrar en esta partecita aquí, como para cerrar este video, es decir, demostrar que la conjugación también es distributiva respecto a la resta. Es más de lo mismo porque en definitiva la recta es un caso particular de suma, pero bueno, veamos. ¿Qué me dice la propiedad? Bueno, que si yo tengo dos números complejos, z y w, tenemos entonces dos números complejos, me dice que el conjugado de la resta entre ellos dos va a ser igual a la resta de los conjugados. Tomamos de vuelta z igual a más bi, w igual a c más di y comenzamos a probar. Es lo mismo, z menos w conjugado. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda, le pongamos un paréntesis para que se aprecie mejor, a más bi menos w que es c más di, y esto se está conjugando. Antes de conjugar necesito agrupar parte real por un lado, parte imaginaria por el otro. Entonces separo los paréntesis a más bi. Aquí separo el distribuyo el signo, menos c, ¿sí? Menos c menos di. Y aquí la barra de conjugación. Entonces necesito agrupar parte real por un lado, parte imaginaria por el otro. ¿Cómo nos queda esto? Vuelvo a sacar paréntesis, nos queda a menos c, ¿sí? A menos C, y aquí nos va a quedar sacando factor común, ¿cuánto? Nos queda más factor común de B menos D, todo esto por I. Y la barra de conjugación sigue ahí. Entonces, ahora conjugo, ¿qué hace la conjugación? Recuerden que aquí tenemos, esto es la parte real, y este paréntesis la parte imaginaria. La conjugación va a cambiar ese signo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda A menos C menos B menos D por I. Distribuyo el signo menos y la unidad imaginaria y nos termina quedando
A menos C, ¿sí? Menos B por I. Y menos con menos me queda más D por I. Y acá en el último paso hago lo siguiente, fíjense. A menos BI, eso sería el conjugado del complejo Z. Y aquí voy a sacar un signo menos de factor común para este y este, haciendo que quede de la siguiente manera. Menos, saco factor común aquí, C, y aquí me quedaría, si estoy haciendo de ahí, dividido un menos 1, me queda menos de ahí. Observen que si ustedes vuelven a distribuir, este con este me queda menos C, y este con este me queda más de ahí. Por último, entonces, según lo que pusimos aquí, este que tenemos acá es el conjugado de Z, y este que tenemos aquí, en el paréntesis, es el conjugado de W, dando como resultado, ¿qué cosa? Z conjugado menos W conjugado, según queda demostrado. Bien, entonces en este video hemos probado de forma analítica y hemos mostrado cómo se lo ve gráficamente la conjugación de la suma de dos complejos y también la conjugación de la resta de dos complejos. Bien, cualquier duda que tengan lo dejan en comentarios y bueno, espero que les haya servido y los espero en el próximo video.